La verdad en el escenario. La historia de una hija genio y un padre ausente. ¿Qué pasaría si la mentira de una persona te costara el amor de tu vida y la oportunidad de ser padre? ¿Y si 18 años después, la verdad se revelara de la forma más pública e inesperada, en el momento en que menos lo esperas? Esta es una historia sobre el peso del silencio, el costo del abandono y el poder de la redención. No te la pierdas hasta el final y cuéntanos tu opinión en los comentarios. Liliana Valdés tenía solo 21 años cuando su vida dio un giro que nunca imaginó. Vivía en una pequeña residencia de estudiantes en el centro de Madrid, equilibrando las clases de moda durante el día con turnos nocturnos en una boutique de segunda mano para pagar el alquiler. Soñaba con ser una diseñadora reconocida, alguien cuyo nombre se susurrara en las alfombras rojas y las pasarelas. No era rica, pero era ambiciosa y, sobre todo, estaba enamorada. Alejandro Torres era todo lo que Liliana no era: mayor, seguro de sí mismo y ya exitoso. A sus 27 años, tenía su propia empresa de inversiones, una reputación de cerrar tratos agresivos pero inteligentes, y un mentor en el mundo de las finanzas que lo presentaba en todas las fiestas como el próximo prodigio. Tenía unos ojos marrones que veían más allá de los mercados y un encanto que lo hacía imposible de ignorar. Cuando él entró en la boutique en la que Liliana trabajaba una noche lluviosa, sus mundos colisionaron. Ella no tenía que estar allí. Alguien había llamado enfermo, y él solo estaba matando el tiempo antes de una cena con clientes. Empezaron a hablar. Una semana después, eran inseparables. Él la llevaba a clubes de jazz en el barrio de Salamanca. La sorprendía con paseos nocturnos hasta el barrio de Malasaña para comer pizza, y la escuchaba hablar de sus diseños como si ya fuera una leyenda. Por primera vez, Liliana sintió que alguien creía en ella sin necesitar pruebas. Cuando se enteró de que estaba embarazada, se asustó, pero una pequeña parte de ella se llenó de esperanza. Alejandro siempre había dicho que algún día quería tener una familia. Quizás no ahora, pero algún día. Tal vez el destino estaba adelantando ese plan. Sin dudar, se lo contó todo una mañana mientras desayunaban en su ático, con la voz temblorosa y las manos apretadas contra las rodillas. Él la miró en silencio y le pidió tiempo para pensarlo. Al día siguiente, él desapareció. Su número de teléfono dejó de funcionar. Su asistente le dijo que estaba de viaje por un tiempo indefinido. No hubo más flores, ni mensajes, ni respuestas. Liliana quedó devastada. Lo llamó una y otra vez, hasta que, finalmente, alguien de su empresa le dijo sin rodeos que él no quería tener contacto. Lo que ella no sabía era que él había recibido una carta. Una carta escrita a máquina, fría y firmada con su nombre, pero que no era de ella. En ella, el escritor afirmaba que el niño no era suyo y que ella había mentido para atraparlo. Le decía que se fuera sin mirar atrás. La remitente era su madre, Victoria Torres, una mujer de nervios de acero que había construido un imperio de dinero y control, y no toleraba distracciones, especialmente de estudiantes de moda sin recursos. Alejandro creyó la carta, o tal vez eligió creerla. No la llamó, no hizo preguntas. Simplemente se fue. Liliana se quedó sola. Pensó en interrumpir el embarazo. Sería más fácil. Su beca ya pendía de un hilo, y sus padres habían cortado lazos cuando se mudó a la ciudad sin terminar su carrera. Pero cuando escuchó los latidos del corazón en su primera ecografía, todo cambió. Se mudó de la residencia, vendió su máquina de coser
y encontró un apartamento estudio del tamaño de un armario en un pueblo llamado Mijas, a 3 horas al norte de la capital. No había escena de moda, ni clubes nocturnos, ni caras conocidas. Lloró durante semanas, contó monedas para el supermercado y cosió vestidos de novia de otras personas en su salón para poder comprar vitaminas. Pero se negó a rendirse. Su hija sería amada. Su hija nunca se sentiría abandonada. Y no importaba cuánto doliera, nunca volvería a pronunciar su nombre. El destino se manifiesta. Sofía nació en una amarga noche de enero, cuando la nieve cubría las ventanas con gruesas y silenciosas capas, y las luces del hospital parpadearon una vez durante un vendaval que casi corta la electricidad. Liliana había llegado sola, encorvada por el dolor, con su abrigo empapado. La enfermera le preguntó con delicadeza si el padre vendría. Liliana solo negó con la cabeza. No había pronunciado su nombre en meses. El parto fue largo, agotador y doloroso. No hubo flores, ni abuelos emocionados paseando por los pasillos, ni una pareja orgullosa para cortar el cordón umbilical. Pero cuando pusieron a la pequeña en el pecho de Liliana, todo lo demás desapareció. Tenía el pelo rubio, que ya se estaba formando en la coronilla, y cuando abrió los ojos, eran oscuros, profundos e inconfundiblemente marrones. No su color, no el de su familia, eran los de él. Por un momento, Liliana no pudo respirar. La llamó Sofía sin dudar. Era un nombre que siempre le había encantado, fuerte y elegante. Sofía Valdés. Sin guiones, sin apellidos compuestos, sin rastro de un hombre que había elegido la ausencia. Los días siguientes fueron un borrón de ruido y silencio. Sofía lloraba a menudo y dormía poco. Liliana aprendió a funcionar con 3 horas de sueño, dándole de comer entre las alarmas y las tareas como autónoma. El apartamento seguía siendo demasiado pequeño, con un calefactor que solo funcionaba si lo pateaba 2 veces y le suplicaba. El aire frío se colaba por las ventanas, pero ella envolvía a Sofía en capas de mantas de segunda mano y la abrazaba fuerte durante cada tormenta. A veces, le susurraba historias de un futuro hermoso en el que vivían cerca del océano y tenían estanterías que llegaban hasta el techo. No sabía si esos sueños se harían realidad, pero la mantenían abrigada. Cuando Sofía cumplió 1 año, ya podía mantener el contacto visual más tiempo que la mayoría de los niños pequeños. A los 2, armaba rompecabezas más rápido de lo que el personal de la guardería había visto. Liliana guardaba cada hito en un cuaderno de cuero gastado, junto con bocetos de diseños de ropa que nunca tuvo tiempo de hacer. Trabajaba todo el día, recogía a Sofía por las tardes y se quedaba despierta hasta tarde, terminando la contabilidad para una empresa de fontanería local, cuyo dueño le pagaba en efectivo por debajo de la mesa. El dinero era escaso, siempre. A veces insoportablemente. Hubo días en que Liliana se quedaba sin comer para que Sofía no tuviera que hacerlo. Recortaba cupones, compraba de segunda mano y aprendía a estirar una bolsa de comida para toda la semana. Pero de alguna manera, cada vez que veía a Sofía reír o leer en voz alta uno de sus libros ilustrados, sentía que la vida todavía le ofrecía algo sagrado. Su hija era feliz, curiosa y valiente. Y eso lo era todo. El pueblo de Mijas era pequeño y tranquilo, pero la biblioteca local se convirtió en su segundo hogar. La bibliotecaria, la señora Vega, notó temprano lo rápido que Sofía devoraba los libros ilustrados y con delicadeza la introdujo a libros de ciencia para niños mayores. Liliana usaba sus descansos para investigar los rankings de las escuelas públicas
y los programas de enriquecimiento extraescolar. No podía permitirse la educación privada, pero podía construir un camino ladrillo a ladrillo. Para cuando Sofía entró a la escuela primaria, sus profesores ya la llamaban superdotada. Era tranquila, pero observadora. Amable, pero ferozmente motivada. Nunca preguntó por su padre, ni una sola vez. Liliana se preguntaba si estaba esperando, o si de alguna manera ya lo entendía. Cada cumpleaños, Liliana le daba un regalo hecho a mano, un libro de cuentos cosido con tela, un vestido que ella misma había diseñado o una caja con dibujos de sus recuerdos. No tenía nada caro que ofrecerle, pero le dio todo lo que importaba. A medida que pasaban los años, el apartamento no se hacía más grande, pero sus vidas, sí. Sofía se convirtió en la chica a la que los otros niños admiraban, no porque fuera popular, sino porque no le daba miedo ser diferente. Se unió al club de ciencias en la secundaria, empezó a dar tutorías de matemáticas en 7º grado y leía revistas médicas por diversión en 8º. Liliana observaba con silenciosa admiración. Había construido una vida con sueños rotos y cinta aislante, pero de alguna manera había producido algo de oro. Su hija era brillante, y aunque el mundo no había sido justo con ella, Sofía lo había convertido en algo hermoso. El encuentro que lo cambia todo. Cuando Sofía cumplió 17 años, se había convertido en una especie de fenómeno tranquilo en Mijas. Era el tipo de estudiante del que los profesores hablaban en la sala de profesores, no solo por su inteligencia, sino por su forma de ser. Nunca buscaba atención, nunca alardeaba, nunca publicaba fotos o presumía de premios. En su lugar, acumulaba conocimiento como otros, acumulaban seguidores y se comportaba con una gracia mucho más allá de su edad. Sus días pasaban entre clases avanzadas, sesiones de tutoría voluntaria, ferias de ciencias y maratones de estudio nocturnos en el mismo rincón de la biblioteca local, donde había aprendido a leer. A pesar del peso de las expectativas, Sofía nunca parecía abrumada. Organizaba su tiempo con precisión militar. Su habitación, aunque pequeña, estaba cubierta de pizarras, notas post-it, fechas límite para becas y citas que encontraba inspiradoras. Vivía en un mundo de ecuaciones, trabajos de investigación y ambición silenciosa. Sin embargo, a pesar de todo su enfoque académico, tenía una dulzura, una calidez heredada de su madre. Sacaba tiempo para los estudiantes tímidos, defendía a cualquiera que se burlaran y siempre saludaba por su nombre a los conserjes. Fue su profesor de química, el señor Ruiz, quien notó por primera vez que estaba trabajando en algo mucho más grande que un proyecto escolar típico. En la parte trasera del laboratorio, Sofía había montado una mini estación de trabajo donde estaba desarrollando un sistema de filtración biodegradable y de bajo coste usando enzimas naturales. Su objetivo, le explicó una tarde mientras limpiaba vasos de precipitados, era crear algo que pudiera usarse en áreas subdesarrolladas con poco acceso a agua potable. Había empezado como una idea simple para una competición local, pero cuanto más profundizaba en la investigación, más decidida estaba a convertirlo en algo real. El señor Ruiz, asombrado por la profundidad de su investigación, presentó su proyecto a una exposición de innovación a nivel nacional, sin decírselo. Cuando ganó el primer lugar, los representantes de las fundaciones nacionales de ciencias se fijaron en ella. Una de ellas, una mujer llamada Evelyn, que trabajaba con una red de inversores filantrópicos, se presentó a Sofía después de la ceremonia y le preguntó si alguna vez había considerado presentarse a la Cumbre Nacional de Jóvenes Innovadores en Barcelona. Era un evento anual,
solo por invitación, al que asistían cazatalentos universitarios, inversores y capitalistas de riesgo que buscaban apoyar a talentos prometedores antes incluso de que entraran en la universidad. Sofía nunca había oído hablar de ello. Sonrió educadamente y dio las gracias, pero en cuanto llegó a casa, pasó horas investigando. Sabía que el coste del viaje sería imposible para su madre, pero Liliana no dudó. Esa misma noche, aceptó otro cliente de contabilidad y solicitó subvenciones de viaje locales. En 3 semanas, todo estaba listo. El viaje a Barcelona marcó la primera vez que Sofía salía de la comunidad. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta de segunda mano y llevó los componentes de su proyecto en una caja reforzada con cinta aislante. Liliana no podía permitirse ir con ella, así que la abrazó con fuerza en la estación de autobuses, con la voz temblorosa mientras le susurraba: «Pase lo que pase, sé exactamente quién eres. Eso siempre será suficiente». Barcelona era un mundo como ninguno que Sofía hubiera visto. Edificios de cristal se estiraban hasta las nubes. El aire era eléctrico con ambición. Y por todas partes, había gente que parecía irradiar poder y propósito. La cumbre se celebró en un salón de baile de un hotel de lujo lleno de filas de cabinas, luces de escenario, cámaras y extraños con traje que hacían preguntas complejas. Durante las primeras horas, Sofía se sintió invisible. Su estación estaba en un rincón tranquilo de la sala, lejos de la zona de presentación principal. Las cabinas más cercanas al centro estaban abarrotadas de estudiantes de academias privadas y programas internacionales, niños que hablaban con confianza sobre startups multimillonarias y tenían mentores con apellidos famosos. Se sintió fuera de lugar con sus zapatos de segunda mano y su blazer de la tienda de caridad, pero se recordó a sí misma por qué había venido. Cuando los jueces llegaron a su mesa, habló sin notas. Explicó la ciencia, la escalabilidad, la eficiencia de costes y el potencial de impacto global. No se vendió como una marca, simplemente dijo la verdad. Al final de su demostración, uno de los jueces la miró durante un largo momento y le preguntó: «¿De dónde has dicho que eres?». A lo largo del día, llegó más gente. Alguien debió de hablar. Un profesor del MIT se pasó y le dejó su tarjeta. Una mujer de un instituto de California le preguntó si estaría dispuesta a presentar en una cumbre internacional en primavera. Un inversor tecnológico la invitó a solicitar una beca de investigación de verano. El murmullo alrededor de su estación creció. No por la marca llamativa, sino porque el trabajo era real. El proyecto de Sofía era diferente. No estaba diseñado para impresionar, estaba diseñado para importar. A última hora de la tarde, mientras se tomaba un breve descanso cerca de la mesa de bebidas, escuchó a un grupo de invitados elegantemente vestidos que discutían el futuro de las inventoras y la importancia de la inversión temprana en el talento. No sabía que uno de esos hombres, de espaldas a ella, vestido con un traje de carbón y bebiendo una copa, era Alejandro Torres, su padre. Él aún no la había visto, y ella nunca lo había visto a él. Estaban en la misma habitación por primera vez en 18 años, y ninguno de los dos tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. El reconocimiento Alejandro Torres no solía asistir a cumbres de innovación juvenil. Su agenda estaba llena de salas de juntas corporativas, negociaciones internacionales e inversiones tecnológicas de alto riesgo. Pero este evento en particular había llamado su atención después de que uno de los socios más jóvenes de su firma
mencionara una lista creciente de estudiantes inusualmente dotados que presentaban soluciones para el mundo real. Inversiones Torres había lanzado recientemente un ala filantrópica centrada en las inversiones educativas en las primeras etapas, y aunque Alejandro rara vez se encargaba él mismo de la divulgación, algo sobre este viaje a Barcelona lo había obligado a ir en persona. Se dijo a sí mismo que era por visibilidad estratégica, unas cuantas fotos de relaciones públicas, tal vez 1 o 2 nombres prometedores a los que vigilar. Lo que no esperaba era que el día diera el giro más brusco de su vida. El salón de baile estaba abarrotado, lleno de energía juvenil, ambición desmesurada y el murmullo de la creación de redes. Dio la mano, asintió a las presentaciones y declinó educadamente las entrevistas. No estaba de humor para charlar. Algo en la habitación se sentía pesado. Tal vez era la fatiga, o tal vez era la sensación que a veces tenía, en los momentos de silencio entre reuniones, de que algo faltaba y había faltado durante mucho tiempo. Estaba a mitad de una conversación con un asesor principal del MIT cuando notó una pequeña reunión que se formaba en una de las esquinas traseras de la sala de exposiciones. Podría haberla ignorado, como solía hacer, pero una voz familiar entre la multitud captó su atención. No familiar porque la reconociera, sino por su tono. Era calmada, precisa, decidida. Alguien estaba explicando un mecanismo científico de una manera que incluso un no científico podía entender. Sus ojos se desviaron, y fue entonces cuando la vio. La chica estaba de pie junto a un expositor hecho a mano, nada ostentoso, solo una investigación cuidadosamente organizada, diagramas y una mesa con una serie de pequeños modelos de filtración. Estaba explicando algo a un panel de oyentes, y había una sutil confianza en su postura, del tipo que no era ensayada ni entrenada. Alejandro no podía decir por qué, pero su corazón dio un extraño y discordante tirón. Tenía el pelo largo y rubio, recogido en una trenza suelta, y cuando se giró ligeramente para ajustar su equipo, vio su rostro con claridad. Por un momento, todo en él se congeló. Sus ojos, profundos e inconfundiblemente marrones, miraban hacia arriba mientras hablaba con uno de los jueces, y Alejandro sintió que algo antiguo y enterrado salía a la superficie. Se acercó, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. No había duda. Sus rasgos le resultaban inquietantemente familiares. No se parecía a él en su estructura, pero los ojos, la forma, el enfoque tranquilo, la ligera inclinación de su cabeza cuando se detenía a pensar. Él conocía esos patrones. Los había visto antes, 18 años atrás, en un adiós que nunca se dio cuenta de que había hecho. Se parecía a Liliana. Se movió entre la multitud, arrastrado por algo que no entendía. Cuando llegó al borde del grupo que rodeaba su cabina, vio su nombre en el expositor, Sofía Valdés. No Torres, solo Valdés. Se tambaleó un poco hacia atrás, casi como si le hubieran golpeado. Hacía casi 2 décadas que no escuchaba ese nombre. Se había obligado a no hacerlo. Liliana Valdés, la chica de la que una vez se había enamorado, en la que había pensado innumerables veces en silencio, la que había dejado atrás después de que llegara una carta fría, devastadora y definitiva. Una carta que le decía que el niño no era suyo, que ella había mentido, que no quería nada de él, pero ahora, de pie frente a esta chica de 18 años,
Alejandro se dio cuenta de algo que se había negado a creer durante años. Esa carta había sido una mentira. No necesitaba una prueba de ADN. No necesitaba confirmación. Estaba mirando a los ojos de su hija. El pánico se apoderó de él, chocando con la culpa, la conmoción y algo aún más pesado: el dolor. Se había perdido todo. Los primeros pasos, las primeras palabras, el primer día de escuela. Toda su vida había pasado sin él. Y ahora, aquí estaba ella, de pie frente a él, brillante y serena, y ni siquiera sabía que él existía. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, ella se movió hacia la mesa de bebidas, pasando junto a él, sin siquiera una mirada. ¿Por qué iba a mirar? Era un extraño. Y luego la vio a ella, a Liliana. Estaba de pie en el otro lado de la habitación, medio escondida detrás de una de las grandes pancartas, observando a Sofía como una centinela orgullosa. Su pelo era más corto ahora, metido detrás de una oreja, y su postura era más recta, pero era ella. La misma Liliana de la que se había enamorado, excepto que sus ojos ahora tenían una profundidad y un cansancio que él nunca había visto antes. Sus ojos se encontraron. Solo duró un segundo, pero en ese segundo el tiempo se detuvo. Todos los años que la había alejado de sus pensamientos, todo el dolor que creía haber enterrado, todas las elecciones que había defendido, todo se vino abajo con una fuerza que casi le saca el aire de los pulmones. Ella no dijo nada, no lloró, no gritó ni corrió. Simplemente lo miró, como si lo desafiara a moverse, a que hablara. Su expresión no era fría, pero tampoco era acogedora. Era cansada, reservada, viva con recuerdos que ninguno de los dos había afrontado. Él dio un paso hacia ella, pero ella se dio la vuelta. No de forma dramática, ni enfadada, sino con la silenciosa determinación de alguien que había pasado demasiado tiempo esperando algo que nunca llegó. Alejandro se quedó allí, rodeado de éxito, de dinero, de todo lo que alguna vez pensó que quería. Y todo lo que podía pensar era que había perdido a las dos personas que podrían haberle dado un significado. Su hija estaba allí, viva, extraordinaria, y él era un fantasma en su mundo. Por primera vez en 18 años, Alejandro Torres sintió todo el peso de lo que se había perdido. Y por primera vez, no sabía si tenía derecho a volver a entrar. El largo camino a la redención. Alejandro abandonó el evento esa noche en un estado de entumecimiento e incredulidad. No se quedó para los discursos principales, ni para la recepción de clausura. No habló con nadie al salir, ignorando a los inversores y periodistas que intentaban darle la mano o entregarle tarjetas. Apenas recordaba haber caminado por el vestíbulo del hotel o haber subido al coche negro que le esperaba fuera. Su conductor le preguntó si todo iba bien, pero Alejandro solo asintió, mirando fijamente por la ventanilla tintada mientras las luces de Barcelona se emborronaban. Nada se sentía real. La ciudad de fuera parecía exactamente la misma, pero algo fundamental dentro de él se había movido y no había vuelta atrás. Pasó la noche en su suite del ático, sin dormir, sin trabajar, solo sentado en silencio con un vaso de whisky intacto en la mano. Los pensamientos le llegaban en oleadas, imágenes de Liliana de hace años, el sonido de su risa, el día que le había dicho que estaba embarazada. Luego, la carta, el papel que aún recordaba sostener en su mano como una sentencia de muerte, cada palabra diseñada para matar el futuro que ni siquiera se había dado cuenta de que quería. En ese momento,
Le había parecido racional irse. Lógico. Acababa de empezar a hacerse un nombre. No creía estar preparado para un hijo, y mucho menos para un escándalo. Pero ahora, 18 años después, comprendía que la lógica había sido una máscara. El miedo había tomado la decisión, y las mentiras de otra persona la habían sellado. A la mañana siguiente, Alejandro hizo algo que no había hecho en años. Volvió a la fuente del dolor. Abrió el cajón cerrado de su estudio, donde guardaba viejos documentos, archivos que nunca tocaba, pedazos de la vida que había enterrado. La carta seguía allí, doblada y amarillenta por el tiempo. La leyó de nuevo. El tono, la redacción, no sonaba como Liliana. Era frío, sin emoción ni matices. Algo no cuadraba. En la parte de abajo, la firma estaba escrita a máquina, no a mano. Se le revolvió el estómago. Llamó a su antigua asistente, una mujer llamada Ángeles, que había trabajado de cerca con su madre durante esa época. Cuando descolgó, no perdió el tiempo en cumplidos. «Ángeles», dijo, con la voz tranquila pero firme. «¿Escribió mi madre la carta de Liliana hace tantos años?» Hubo una larga pausa en el otro lado, luego un suspiro. «He esperado 18 años a que me preguntes eso». La verdad salió a la luz. Victoria Torres, elegante y calculadora, había interceptado la verdadera carta que Liliana había escrito, una llena de miedo, esperanza y honestidad, y la había reemplazado con un mensaje falsificado destinado a romper todos los lazos. Ella había visto la relación como una amenaza para el futuro de Alejandro, una inconveniencia que no podía permitirse. Ángeles lo había sabido, pero se había mantenido en silencio por miedo a las represalias. Ahora, después de casi 2 décadas, la verdad finalmente salió a la luz. Alejandro colgó y sintió que sus rodillas se debilitaban. Era demasiado tarde para deshacer los años, demasiado tarde para volver a los primeros pasos, los cumpleaños o las canciones de cuna. Pero tal vez no era demasiado tarde para intentarlo. No para arreglarlo, porque algunas cosas no se pueden arreglar, sino para mostrarle a ella, a las dos, que no se había ido a sabiendas, que se había equivocado, pero no había sido indiferente, que le importaba. Intentó contactar con Liliana, pero ella no respondió. Los correos electrónicos no fueron respondidos. Las llamadas nunca fueron devueltas. No era ira, podía sentirlo. Era protección. Ya no se estaba protegiendo de él, estaba protegiendo a Sofía. Y no podía culparla, así que empezó desde fuera. Financió de forma anónima el resto de la beca de Sofía a través de un acuerdo de donante silencioso. Contactó con los organizadores de la cumbre y solicitó que su proyecto se publicara en su boletín global. A través de un antiguo profesor de Stanford, le consiguió una invitación a un programa de investigación especializado para graduados de secundaria. Cada movimiento que hacía era estratégico pero invisible, sin firmas, sin anuncios. No quería comprar su entrada a la vida de ella. Solo quería asegurarse de que las puertas que merecía estuvieran abiertas. Por la noche, investigaba su trabajo obsesivamente. Leyó cada línea de sus trabajos publicados, estudió su forma de pensar y se encontró asombrado por su visión. Sofía no era solo inteligente, era revolucionaria. Pensaba como una ingeniera, hablaba como una humanitaria y se comportaba como alguien a quien nunca le habían dicho que no podía hacer algo. Todo era obra de Liliana. Había criado a esta chica sin ayuda, sin apoyo, sin red de seguridad. Y sin embargo, Sofía se había convertido en alguien
en quien el mundo ahora luchaba por invertir. La parte más difícil fue mantenerse alejado. Quería llamarla, presentarse, explicarlo todo. Pero, ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué podría decir? Soy tu padre. Desaparecí porque alguien me mintió y no me molesté en averiguar la verdad. No era suficiente. Las disculpas eran fáciles. 18 años de silencio no lo eran. Así que esperó. Siguió ayudando donde podía, siempre de forma anónima, siempre con cautela. Hizo arreglos para que se reuniera con mentores, programó almuerzos con mujeres en ciencia que podían inspirarla e incluso presionó para que su trabajo se presentara a un comité global de premios de ciencia para jóvenes. Cada vez que escuchaba su nombre en un artículo o en un podcast, sentía una punzada de orgullo y dolor. Pasaron semanas antes de que Liliana finalmente respondiera. Era una sola línea en un correo electrónico. Sé que era tu dinero. Sé que lo sabes. No la contactes. Se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo. No era cruel. Era claro. Era un límite. Y sin embargo, esa misma semana, Sofía le envió una solicitud de conexión en LinkedIn. No sabía cómo la había encontrado, o qué sabía, o si la solicitud había sido accidental. Pero estaba allí, mirándolo fijamente. Hizo clic en aceptar. Le temblaban las manos. Era la puerta más pequeña. Una grieta. Pero para Alejandro, se sintió como el aire después de ahogarse. Por primera vez desde aquella noche en Barcelona, se permitió tener esperanza. Tal vez el camino que tenía por delante no estaba cerrado. Quizás la redención no empezaba con grandes gestos, sino con presencia, paciencia y verdad. Verdad, honestidad y perdón. Sofía no esperaba nada inusual cuando envió la solicitud de conexión. Fue un acto tranquilo e impulsivo, provocado más por la curiosidad que por la intención. Había visto su nombre mencionado en un artículo sobre donantes anónimos que apoyaban la innovación juvenil, y aunque no sabía exactamente cómo lo sabía, algo en la forma en que el artículo describía la participación del hombre se sentía personal. Recordó haberlo visto en la cumbre semanas antes, un hombre con un traje oscuro y ojos cansados, observando su cabina desde el otro lado de la sala, como si hubiera visto un fantasma. En ese momento, no le había dado mucha importancia. Pero ahora, después de un extraño comentario de uno de los jueces y el repentino impulso que su proyecto había ganado en círculos mucho más allá de su alcance, empezó a atar cabos. La sensación de que alguien la estaba vigilando ya no era solo intuición. Era real. Y tenía la corazonada de que era él. Cuando aceptó la solicitud, no le envió un mensaje de inmediato. Miró su perfil, pasando por delante del impresionante currículum, las credenciales universitarias, la lista de empresas que había construido de la nada. No había mención de familia, sin fotos, sin detalles personales. El hombre era todo negocios, pero el silencio en su biografía se sentía más fuerte ahora. Se guardó su descubrimiento para sí misma durante unos días. Su madre había estado más tensa de lo habitual últimamente, llegando a casa del trabajo callada y distraída, quedándose más tiempo de lo necesario mirando fotos viejas, doblando la ropa como si no estuviera realmente en la habitación. Sofía no hizo preguntas. Sabía cuándo su madre llevaba algo pesado. Siempre habían sido solo ellas dos, y Liliana nunca le había mentido. Pero esto era diferente. Esta era la primera vez que Sofía sentía que se estaba ocultando algo. El momento llegó de forma inesperada. Era un sábado por la noche,
La lluvia golpeaba las ventanas, y Sofía estaba en la cocina terminando una solicitud de beca, mientras Liliana estaba en el fregadero, lavando los platos a mano. Sin levantar la vista, Sofía dijo en voz baja: «Creo que sé quién es mi padre». Las manos de Liliana se detuvieron en el agua. No se movió durante 5 segundos. Luego, lentamente, cerró el grifo y se secó las manos con una toalla, aún de espaldas a su hija. «Repite eso», susurró. Sofía cerró su portátil. «Lo vi en la cumbre. No lo sabía entonces, pero creo que él es el que me ha estado ayudando. La financiación anónima, las conexiones de investigación, empezó después de Barcelona. Reconocí su nombre en un artículo de donantes y luego lo encontré en línea. Se llama Alejandro Torres, ¿verdad?» Liliana se dio la vuelta, con la cara pálida pero calmada. Sus ojos buscaron los de Sofía, y luego algo en ella pareció desinflarse. Asintió una vez. «Sí». La palabra cayó en la habitación como un plato roto. Frágil, definitiva, imposible de ignorar. Sofía no habló por un momento. Había preparado 1000 versiones de esta conversación en su cabeza, pero ninguna se sentía bien ahora. Finalmente, hizo la única pregunta que importaba. ¿Él sabía de mí? Liliana se sentó frente a ella y soltó un suspiro lento y tembloroso. «No, en realidad no. No entonces». Y así le contó todo. La verdad. La historia de amor, el repentino silencio, la carta falsificada, la traición no solo de una pareja sino de un futuro. Le contó a Sofía sobre la noche en que dio a luz sola, sobre los años de trabajar en turnos dobles, sobre la elección de nunca envenenar la vida de su hija con el resentimiento. No había sabido la verdad completa hasta hacía poco, pero había sospechado durante mucho tiempo que algo no cuadraba, y cuando lo vio en la cumbre, todo dentro de ella lo confirmó. El hombre al que una vez amó había sido engañado, pero también se había permitido desaparecer sin luchar. Sofía escuchó sin interrumpir. Su rostro se mantuvo inmóvil, pero su corazón latía en su pecho, como una campana de advertencia. Todo este tiempo había vivido sin padre, no porque hubiera muerto o fuera desconocido, sino porque lo habían engañado, porque había creído una mentira, porque no había investigado. El dolor no era agudo, era lento y profundo, como algo que le sacaban del pecho hilo a hilo. «Así que ahora lo sabe», dijo finalmente. «¿Que soy su hija?» Liliana asintió. «Sí, lo descubrió después de la cumbre. Él es el que financió tu programa. Ha estado intentando contactar conmigo. No le he dejado hablar contigo. No sabía si ayudaría o si simplemente dolería más». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. No lloró, no gritó. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, observando cómo la lluvia estriaba el cristal en largas y temblorosas líneas. «¿Por qué no se esforzó más en ese entonces?», preguntó. «¿Por qué no lo cuestionó? Llevabas a su hijo. ¿Por qué no fue suficiente?» Liliana negó con la cabeza lentamente. «Me lo pregunto todos los días, pero creo que la respuesta es simple. Tenía miedo, y tal vez era demasiado orgulloso, y dejó que alguien más decidiera su vida por él». Sofía no respondió. Esa noche no durmió mucho. Releyó todo lo que pudo encontrar sobre Alejandro Torres, su primera carrera, su ascenso en el mundo de las finanzas, su reputación de decisiones calculadas y distancia emocional. Trató de imaginarlo como un hombre joven, asustado y ambicioso, y trató de imaginarlo ahora, tratando de enmendarse sin saber cómo. Al día siguiente, le envió un mensaje. Era corto,
cauto y directo. Sé quién eres. Sé lo que pasó. Aún no sé qué quiero de ti, pero creo que deberíamos hablar. Se quedó mirándolo durante mucho tiempo antes de darle a enviar. Sus manos temblaban, pero su voz se mantuvo firme. En algún lugar muy dentro de ella, algo viejo estaba despertando. No era esperanza exactamente, sino la posibilidad de ella. Y eso era suficiente para empezar. Alejandro leyó el mensaje 5 veces antes de permitirse creer que era real. Estaba sentado en su oficina, rodeado de paredes de cristal y el zumbido tranquilo de un mundo que ya no le interesaba como antes. Su teléfono zumbaba con alertas de los mercados y asistentes y reuniones a las que ya llegaba tarde, pero nada de eso importaba. No en ese momento. El mensaje había venido de Sofía, no de Liliana, no de un abogado, no de un primo lejano, de la propia Sofía, la chica cuyo rostro lo había perseguido desde la noche de la cumbre, la chica que miraba el mundo con una mente más aguda que la mayoría y unos ojos que eran la mitad de los suyos. Se había puesto en contacto. Las palabras eran cautelosas y frágiles, pero estaban abiertas. Quería hablar. Él no sabía qué responder. Para un hombre que había construido imperios con sus palabras, que podía influir en las salas de juntas e inversores con una sola frase, Alejandro se encontró paralizado. No había instrucciones para esto, ni fórmula, ni guión. Respondió simplemente: «Sería un honor hablar contigo. ¿Cuándo y cómo te sientas preparada?» Pasaron 3 días antes de que ella respondiera de nuevo. Él no la presionó. Pasó el tiempo navegando por recuerdos que había reprimido durante mucho tiempo, obligándose a sentarse con la vergüenza. La imagen de Liliana, sola en un hospital cubierto de nieve. El sonido de la risa de una niña que nunca había oído. Los cumpleaños perdidos, los proyectos escolares, las rodillas raspadas, las solicitudes universitarias, todos los momentos que nunca podría recuperar. Pero no dejó que la culpa lo destrozara. Dejó que le enseñara. Ahora entendía que la redención no era un solo acto. Eran 1000 ofrendas silenciosas puestas pacientemente con el tiempo. Sofía finalmente sugirió que se reunieran en un parque cerca del campus universitario al que se había comprometido recientemente. Era a principios de primavera, el tipo de día en que los árboles empezaban a despertar y el aire llevaba los primeros atisbos de algo nuevo. Alejandro llegó 15 minutos antes. No llevaba traje, ni reloj, ni abrigo caro. Solo un suéter y unos vaqueros sencillos, como si intentara alejarse del hombre que había sido y convertirse en el hombre que intentaba ser. Cuando ella llegó, él la vio antes de que ella lo viera a él. Parecía ella misma, concentrada, reflexiva, ligeramente reservada. Sus hombros estaban cuadrados, su andares firmes, su rostro ilegible. Se sentó en el banco frente a él y juntó las manos en su regazo. Por un momento, ninguno de los dos habló. «Realmente no sé cómo hacer esto», admitió finalmente. «Yo tampoco», respondió él suavemente. «Pero estoy aquí». Ella lo miró, con la mirada fija. «¿Por qué no volviste? Incluso después de que te fueras, incluso si la carta fue convincente. ¿Por qué no comprobaste? ¿Por qué no lo intentaste?» Era la pregunta que le había estado quemando por dentro desde el momento en que supo la verdad. Y merecía una respuesta. Alejandro no se desvió. No culpó a su madre o al caos de su carrera. No puso excusas. En su lugar, se miró las manos y dijo: «Tuve miedo y fui egoísta. Dejé que una carta dictara todo,
porque me dio una excusa para no enfrentarme a la posibilidad de ser padre antes de estar preparado. Me dije a mí mismo que era lo mejor para ti, para tu madre, para mi carrera. Pero la verdad es que fui débil. Era joven y arrogante, y pensé que podría huir de la culpa. Pero me siguió de todos modos. Sofía no habló durante un largo momento. Su rostro era ilegible, pero sus ojos brillaban débilmente bajo la suave luz de la mañana. No quiero una explicación perfecta, dijo finalmente. Solo quiero honestidad. Eso es todo lo que puedo ofrecerte ahora, dijo él. Y tiempo, el tiempo que sea necesario. Sé que no puedo aparecer 18 años después y esperar nada. Solo quiero que sepas que te veo ahora, completamente, y estoy orgulloso de la persona que eres, me llames padre o no. Ella miró hacia otro lado, parpadeando rápidamente. El viento susurró las ramas sobre ellos. Por primera vez, algo dentro de ella se soltó, solo un poco. No era perdón. Todavía no. Pero era algo más suave que la ira. Un espacio donde la comprensión podría crecer. Hablaron durante más de una hora. Él hizo preguntas, no sobre la escuela o los logros, sino sobre ella. ¿Qué libros le gustaban? ¿Qué tipo de música escuchaba? ¿Qué la hacía reír? Y él le contó historias, no sobre dinero o poder, sino sobre los sueños que solía tener y los errores que lo moldearon. Por primera vez, ella vio las grietas en su armadura y se dio cuenta de que el hombre sentado frente a ella no era solo una figura de su imaginación. Era real, defectuoso, intentando. Al final de la conversación, se levantó y dijo, «Todavía no estoy lista para nada, pero creo que me gustaría seguir hablando». Él asintió. «Cuando quieras, estaré aquí». Ella se alejó lentamente, la distancia entre ellos aún grande, pero ya no infinita. Alejandro permaneció en el banco mucho después de que ella se hubiera ido, con el viento susurrando entre los árboles, el sonido del mundo que comenzaba de nuevo. Más tarde esa noche, Sofía regresó a casa y encontró a su madre esperando en la cocina. Liliana levantó la vista, buscando una señal en el rostro de su hija. Sofía no dijo nada de inmediato. Simplemente se acercó, rodeó la cintura de su madre con los brazos y se abrazó. «No ha huido esta vez», dijo en voz baja. «Ha escuchado». Y por primera vez en años, Liliana se permitió creer que tal vez la curación era posible. No porque el pasado hubiera cambiado, sino porque el futuro podría. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero fueron honestos. Sofía y Alejandro empezaron a reunirse regularmente, a veces en lugares públicos, a veces en rincones tranquilos de la ciudad donde podían hablar sin el peso de las miradas o las expectativas. Sus conversaciones fueron incómodas al principio, llenas de pausas e incertidumbre, pero debajo de esa vacilación había algo firme, un deseo de saber, de entender, de construir. Alejandro nunca la presionó, nunca le pidió que lo llamara papá. No trajo regalos ni promesas, simplemente se presentó, una y otra vez, y escuchó. Y poco a poco, ladrillo a ladrillo, se empezó a formar un puente. Él aprendió sobre su infancia, no solo los hitos, sino los momentos tranquilos, los días que ella y Liliana pasaban horneando en un apartamento frío, las noches en que leían libros juntas bajo una sola lámpara parpadeante. Ella le contó sobre los profesores que habían creído en ella, los proyectos de ciencias que habían despertado su curiosidad y el hambre que había sentido, no solo de comida, que a veces escaseaba, sino de oportunidades, de seguridad.
de espacio para soñar. Alejandro se sentó con cada historia como si fuera una confesión, absorbiendo cada palabra, lamentando los recuerdos que se había perdido, pero honrándolos de todos modos. Liliana se mantuvo cautelosa. No interfirió, pero tampoco se involucró. Observaba desde la distancia cómo Sofía forjaba esta nueva conexión, siempre lista para atraparla si se caía. Había días en que el pasado surgía como una marea dentro de ella, recordándole el dolor, la soledad, las noches que había llorado en silencio mientras su hija dormía a su lado. Pero luego los veía, a Sofía y a Alejandro sentados en el parque, o caminando juntos por una calle tranquila, y algo dentro de ella se suavizaba. No por perdón, no del todo, sino por reconocimiento. La gente podía cambiar, y tal vez algunas heridas no estaban destinadas a ser borradas, sino entendidas. Todo cambió la noche de la ceremonia nacional del Premio Futuro en Ciencias. El evento se celebró en un gran salón en Washington, D.C., un espacio construido para senadores y académicos, no para estudiantes de secundaria. Sin embargo, esa noche estaba lleno de las mentes jóvenes más brillantes del país, cada una ardiendo con la posibilidad. Sofía había sido elegida como una de las 3 finalistas por su innovadora investigación en la filtración de agua sostenible, y su nombre había sido susurrado en los círculos científicos durante semanas. Periodistas, inversores y líderes universitarios llenaron los asientos, su atención fija en el escenario. Sofía estaba detrás del escenario, con los nervios recorriéndole las venas. Llevaba un vestido sencillo, de color crema, cosido por la propia Liliana, y un pequeño broche con forma de molécula en el cuello. Cuando se anunció su nombre y la multitud se levantó para aplaudir, dio un paso adelante hacia la luz, con una calma que nunca supo que poseía. Habló sin notas. Estoy aquí hoy no como alguien que surgió de circunstancias perfectas, sino como alguien que surgió porque se le permitió. Porque mi madre, una mujer que trabajaba 3 empleos y nunca perdió la esperanza, creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Porque los profesores, los mentores, y sí, incluso los extraños silenciosos, abrieron puertas que yo nunca podría haber abierto sola. Hizo una pausa. Sus ojos se movieron por la multitud, deteniéndose por un breve momento en 2 caras en la primera fila. Liliana, con los ojos llenos de emoción, y Alejandro, con las manos entrelazadas, mirándola no como un benefactor o un símbolo de redención, sino simple y completamente como un padre. Solía creer que el dolor era algo que cargábamos solos, continuó, que la ausencia significaba la finalidad, que el silencio era el final de la historia. Pero he aprendido que a veces la ausencia es solo un capítulo, y el silencio es el espacio donde la verdad espera ser dicha. La sala se quedó en silencio, sin toses, sin movimientos en los asientos, solo la respiración, contenida en 1000 pechos. Así que hoy acepto este premio no solo para mí, dijo con la voz firme, sino para cada chica cuyo futuro fue alguna vez dudado, para cada madre que lo dio todo sin esperar nada, y para cada persona que aprendió que nunca es demasiado tarde para presentarse. El aplauso fue ensordecedor. Las cámaras dispararon. Los periodistas garabatearon notas. Pero Sofía no escuchó nada de eso. Bajó del escenario y caminó hacia la primera fila. Liliana se levantó primero, envolviendo a su hija en un abrazo que hablaba de 1000 noches sin dormir y 1000 momentos más de orgullo. Y luego, lentamente, Sofía se volvió hacia Alejandro. Él se levantó, inseguro,
sin saber si se le permitía. Pero ella dio un paso adelante y abrió los brazos. Él la abrazó, con cuidado, con reverencia, como si temiera que pudiera desaparecer. Esa noche, todo volvió a cambiar. Los titulares eran brillantes. Innovadora adolescente captura el corazón de la nación. Sofía Valdés, la chica que diseñó un futuro. Pero para ella, el momento que más importó llegó horas después, en una tranquila habitación de hotel donde se sentó entre su madre y su padre, comiendo comida para llevar en cajas de cartón y riendo de algo que ni siquiera era gracioso. No hablaron del pasado. No era necesario. Ahora estaban construyendo algo más. En los meses que siguieron, Sofía comenzó su primer año en el MIT. Liliana abrió una fundación para madres solteras jóvenes, ofreciendo asistencia legal, apoyo de vivienda y becas. Alejandro estableció la beca de innovación Sofía Valdés para jóvenes desfavorecidos en ciencia. Los tres no eran una familia tradicional, pero eran una familia, sin embargo, construida no sobre la perfección, sino sobre la verdad, el esfuerzo y la elección de seguir intentándolo. Algunas heridas nunca desaparecen, pero a veces se convierten en el lugar por donde entra la luz. ¿Qué opinas? Esta historia es un poderoso recordatorio de que algunas mentiras pueden tener un costo incalculable. ¿Crees que la decisión de Alejandro de creer la carta de su madre fue un acto de cobardía o una trágica equivocación? ¿Crees que la redención es posible para alguien que cometió un error tan grande? ¿O crees que el dolor de Liliana y Sofía es demasiado profundo como para ser perdonado por completo? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no olvides compartir esta historia con tus amigos para que más personas puedan leerla.